Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas sientes que te van pisando los pasos. Oyes cogidos, risas. Unas risas ya muy viejas como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera y se fue. Fragmento de Pedro Páramo de Juan Rulfo para abrir la sesión del día de hoy de Cuentos de la Cueva. Bienvenidos donde quiera que estén escuchándonos. El día de hoy vamos a hablar de un tema universal y de que cada cual tiene sus creencias, cada cual tiene sus experiencias, cada cual tiene sus visiones y obviamente nosotros no somos la excepción. Como siempre, en esta sección me acompaña mis colegas de toda la vida desde hace más de 50 años de la cueva. Doctor Eminencia don Moisés Casarrubias, que se encuentra hoy en el salón de su santidad, Moiseñor. También está desde Puerto Vallarta surfeando las tormentas que están pegando. ¿Está lloviendo por Puerto Vallarta o está haciendo calor? No sé. La verdad es que ya nos platicará Roberto Castellanos, que por cierto acaba de presentar novela y va a estar en film. Bueno, ya les platicará, Chico, porque creo que entendí mal. Y luego, desde la cueva, mi colega, amigo y crítico villaril, mal perdedor, Enrique Vela. Como les decía, esta noche vamos a hablar de la muerte, y digo noche porque para hablar de la muerte, la noche siempre es un buen escenario. Así es que, ¿quién dice algo o es que están muertos? Ya. Ya están muertos. Lo siento, señoras y señores. Hasta aquí, o alguien ha revivido, creo, por ahí. A ver, yo quiero hacer mención, gracias Oscar, aquí en Puerto Vallarta estamos disfrutando de un clima sensacionalmente eh, El muerto caluroso, soy yo, cabrón. caluroso con lluvia, septiembre, las montañas se limpian con la lluvia, está sensacional Puerto Vallarta. A ver, el tema de hoy, la muerte, da para cuántos programas, cuántas formas de hablar de ella, yo tengo aquí simplemente 8 puntos en los cuales puede tratarse la muerte. El miedo a lo desconocido, el dolor a la pérdida, la aceptación, el duelo, la inmortalidad, las reflexiones filosóficas del más allá, la reencarnación. No se pierdan la novela El Club de la Reencarnación, por cierto. Y la conciencia de vida, ¿no? Digamos así, en esos temas de los cuales han sido, pues la muerte ha sido uno de los temas más recurrentes y universales en la literatura a lo largo de la historia, ¿no? ¿Tiene usted miedo a la muerte? No, tengo, estoy seguro de que no hay otra vida. Para mí la muerte es una esperanza, una gran esperanza. Es un consuelo, la idea de que voy a morir enteramente. No sé la gente religiosa cómo se les arregla con la idea de la inmortalidad, de culpas, de castigo, de premios, de castigos. Todo eso me parece absurdo. Pero en todo caso, si hay una divinidad, estoy seguro de que yo soy perfectamente invisible para esa divinidad y espero serlo además. Es interesante porque hablar de la muerte implica siempre un concepto que es dual. Es imposible hablar de la muerte sin la vida y viceversa. Casi tautológica es la definición de una y otra. Entonces, es interesante, pues la muerte finalmente es un suceso de vida, es decir, solamente le puede suceder a aquellos seres animados. Y por tanto, también la construcción del simbolismo de la muerte va aparejada
primero con una cosmogonía del mundo, luego con una serie de tradiciones que pueden ser religiosas o sociales o culturales, que van construyendo una manera de entender la vida para poder asimismo darle un significado simbólico a la muerte, ¿no? No es solamente la ausencia de vida, sino justo el fin de la vida y el fin de la vida como un fin en sentido estricto o como una posibilidad de trascendencia más allá de la vida corporal como la entendemos y entender la vida ya en ese caso como un concepto colectivo que nos da trascendencia y le da circularidad al tiempo porque existe la posibilidad de persistir en los que nos sobreviven, ¿no? Y de una manera o de otra, todas las culturas han tendido a ir significando a la muerte como una manera de lidiar con la intrascendencia de la vida corpórea, la imposibilidad de continuar más allá, y entonces le han ido construyendo toda una serie de interpretaciones trascendentales que permiten que la vida siga en lo social, en lo colectivo, en lo comunitario, ¿no? Y yo creo que de una manera u otra, todos los ritos de todas las culturas, en esencia, son una manera de manejar el duelo por la pérdida y una manera también de encasillar y resguardar a la muerte en un sitio que no invada el resto de la vida y también otra manera de entender la vida como un ciclo que nos trasciende a nosotros en lo individual y que persiste en lo cultural. Más o menos eso sería lo que yo diría de entrada. Ay, cabrón, ahí está eso. ¿Ya ven por qué le decimos eminencia? Yo creo que hay que dejar el micrófono ahorita a Moy ya que nos ilustre. No, manches. Ilumínanos, boy. Enséñanos el camino. O vamos a la luz o no vamos, cabrón. Yo digo que nunca hay que ver a la luz, ¿eh? Y sabe que hay del otro lado, ¿no? Sí, sí, mejor no asomarse. Ya llegará el tiempo, ¿no? Como en la película de Gladiador cuando le dice el negrito, no, pues sí, yo también quiero ver a mis ancestros, pero todavía no, cabrón. Y total, no tiene nada que hacer, ahí me están esperando, ¿no? Exacto. Dices bien, Moy, o sea, la muerte es un asunto que solo tiene, vamos, las actitudes, las maneras de explicar la muerte, solo tienen sentido desde un punto de vista social, porque el individuo nace y muere y es lo único seguro que tenemos, ¿no? La muerte. Vivir mata. Vivir mata, o matar vive, ¿no? Y en ese sentido, todas esas construcciones de las que hablabas, de maneras de concebir el mundo, de hacer ritos, de desarrollar filosofías, pues lo que buscan es que uno trascienda la muerte, pero eso solo puede ser posible en términos sociales, pues, o sea, un individuo se muere y ya hasta ahí acabó, ¿no? Pero en la medida que es un asunto que cada uno trae consigo, eh, no es que se vuelve un tema para la creación, para las artes, para la música, para la literatura, para todas las expresiones que podamos encontrar que nos hacen seres humanos, ¿no? O sea, es como cada individuo hace una colaboración para el conjunto social para entender la muerte y para que cuando uno se muere quede algo, o sea, difícilmente un hombre deja una obra imborrable, ¿no? O sea, que sí los hay. O sea, hay gente que se recuerda de siempre, normalmente son personajes religiosos o que se vuelven figuras religiosas, pero todos venimos de paso, ¿no? O sea, somos intrascendentes, digamos, ¿no? No hay una inmortalidad individual, sino una inmortalidad colectiva, ¿no? Digamos que es así, ¿no? Ahora, para cada individuo pues, es un asunto, o sea, bien decía Roberto, cada quien ve la muerte distinto, desde distintos puntos de vista y la enfrenta distinto, ¿no? Cada quien, todo el mundo sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cómo va a ser ni qué vendrá después, aunque habrá quien prometa, que es lo que hacen las religiones, la existencia de una vida después de la muerte, ¿no? O sea, pero eso pues, no, eso es cuestión de creencias, pues son elaboraciones, ¿no?
Entonces, para acabar pronto, pues, la muerte es una certeza, es la única certeza que tenemos. Sí. ¿Y cómo buscamos trascenderla? Pues haciendo una serie, viéndola de una manera todos en específico, para que trascienda no el individuo, sino a la sociedad a la que pertenecemos. Fíjese que una de las cosas que luego que muy temprano definen al ser humano, o sea, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace diferentes al resto de las especies que habitan el planeta, es pues que hablamos, por ejemplo, que tenemos lenguaje, que tenemos un modo de comunicarnos específico, que podemos realizar ciertas actividades con las manos que no lo hace ningún otro. Agarrar eso nos da destrezas para crear objetos. Pero otro es la preocupación, pero tal vez el rasgo esencial es la preocupación por el otro. Hay dos momentos que definen, ocurrió en algún lugar del mundo hace decenas de miles de años, que definen el paso a convertirnos en seres humanos. Uno es la preocupación por el otro, el que tú veas que alguien se lastima y procuras curarlo, procuras ayudarlo. Ese es un primer rasgo de humanidad social, digamos. Y el otro es la noción de la muerte. O sea, cuando el que muere no es abandonado ahí, que se lo coman los opilotes, como dicen, sino que procuras darle un entierro, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando decimos, ya somos humanos, y de ahí derivan, pues, prácticamente todas las creaciones humanas, ¿no? La muerte iguala. La muerte, hay canciones populares muy buenas, les voy a platicar de ellas. Es democrática, ¿no, Quique? Ah, sí, te llevas un puño de tierra, canta Ramón Ayala y los Bravos del Norte, ¿no? El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. Sí, nos iguala a todos, pero ese igualar también trae consigo que el que va a morir busca trascender la muerte, y por ejemplo es la razón de ser de que unos tienen tumbas muy fastuosas y otros pues, un petate y abajo del piso, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con un concepto de la muerte, vamos, pues, ¿no? Y por eso da lugar a un montón de creaciones literarias, y que en la literatura el origen está en los mitos, ¿no? En las historias que explican el mundo, ¿no? Tú hablabas ahorita de Caronte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que una vez que mueres, ¿a dónde vas? Porque esa es la gran preocupación, es cuando me muero, ¿qué va a suceder después, no? Habrá quien no nos importe mucho porque no estamos seguros, aunque conozco muchos también que poco antes de morir regresan a rezarle a Dios, porque no vaya a ser que de veras haya otro plano. Y sabes que aquí les tengo una anécdota. Hace un par de semanas estaba presentando mi libro, mi novela, El Club de la Reencarnación, pues, que habla de la reencarnación, obviamente, y que es toda una historia que está tramada con un club de unas personas que meditan y tienen sesiones de vidas pasadas y reencarnación. Pero la anécdota es que en el público que estaba escuchando mi presentación, al terminar, una señora, después me enteré, de 92 años, que caminaba encorvada con su andadera, le preguntaba a las otras personas si podía hacerme una pregunta. Ya estamos a un lado, cuando ella me dice, oiga, ¿y hay vida después de la muerte? Y no es lo mismo que me haga esa pregunta, o que nos hagan esa pregunta una persona de 22 años o de 25 años, a que me lo haga la señora que estaba pues, ya al cuarto para las 12, ¿no? O sea... Mientras los niños crecen, tú con todos los muertos, poco a poco, te acabas. Yo te he ido mirando a través de las noches por encima del mármol en tu pequeña casa. Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas, otro día sin garganta,
la piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose, tronchando oscuramente el trigal de tus canas. Todo tú sumergido en humedad y gases, haciendo tus desechos, tu desorden, tu alma, cada vez más igual tu carne que tu traje, más madera tus huesos y más huesos las tablas. Tierra mojada donde había tu boca, aire podrido, luz aniquilada, el silencio tendido a todo tu tamaño, germinando burbujas bajo las hojas de agua. Flores dominicales a 2 metros arriba te quieren pasar besos y no te pasan nada. Yo creo que la duda existencial se agudiza cuando ya sabes que te va a tocar, ¿no? Y bueno, fue impresionante el momento que tuve con ella, la plática, y eso me lleva a lo que tú estabas diciendo de este efecto social de la muerte. ¿En qué momento comenzamos a hablar de la muerte? Porque regreso, cuando yo era niño, pues para mí la muerte no era algo que estaba en mi cosmovisión, simplemente acompañaba a mis papás a llevar flores, pero conforme vamos creciendo y nos estamos acercando al río, ¿no? al lago Estigia, por ponerlo así, pues ya vamos siendo más conscientes de que existe la muerte, ¿no? Y yo creo que en todas las culturas, pues los que han desarrollado el tema de la muerte, pues son adultos ya a cierta edad, dependiendo la época de la historia, en lo que era un adulto grande, pues que se está acercando a la muerte, ¿no? Porque no hay un festival de muerte creado por los niños. No, o sea, los niños todavía lo ven algo muy lejano y cuando la muerte está a su lado también es todo un tema. Bueno, ¿no? menos Coco, cabrón. Pero el niño ve la muerte distinta, pero sí la percibe. De hecho, va aprendiendo a ver la muerte. Exacto, pero toda digamos, la parafernalia que se ha llevado en todas las culturas a través de la historia no son creadas por niños, son creadas por adultos que ya van viendo que sí, pero un poco lo que dice Quique, por ejemplo, yo lo vivo por mis hijos, ¿no? Nosotros ponemos un altar, porque nosotros sí ponemos altar, porque es una tradición que yo aprendí también, o sea, en mi familia se pone altar, ¿no? Y yo desde que soy niño entiendo el sentido del altar. Y para mí un poco es eso lo que hablabas de la trascendencia, ¿no? Yo tengo esas creencias, o sea, yo sigo poniendo las fotos de los muertos y sigo pensando que en algún momento estarán ahí esperándome la luz detrás de la luz, ¿no? Pero tú crees que llegan pero sé que en algún momento, es un poco también lo que dice Quique, ¿no? En algún momento la palmas y tan cabrón, o sea, ya está, ¿no? Pero está chido de alguna forma para escribir o de alguna forma para ir más allá del sentido de ya la palmo y tan, crearte a mí por ciertas tradiciones, ¿no? A mí el caso del altar me encanta, cabrón. La verdad es que es una fiesta muy chingona para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Lo que hablabas tú, es como una especie de fiesta, pero porque es una tradición también, o sea, porque luego ya después, chao, cabrón. Sí, yo creo que aquí hay 2 momentos, ¿no? Un momento es el momento en el que heredas y asimilas el rito y participas de él socialmente, como tú bien comentas, Oscar. Y otra cosa es cuando el rito adquiere un significado. Por ejemplo, en mi casa también se ponían altares, pero el altar tuvo un significado diametralmente opuesto para mí cuando por primera vez estuvo ahí la foto de mi abuelita que acababa de morir. Exacto. ¿No? O sea, mi abuela murió un mes de agosto y en la ofrenda de ese año de noviembre ya estaban las cosas de mi abuelita. Entonces, un poco la pérdida de la ingenuidad de la niñez tiene que ver con la conciencia de la muerte también. Es tu primer paso a la adultez. Es el primer, digamos, proceso en el cual adquieres otro nivel de conciencia sobre la vida, ¿no? Que es tener la conciencia de la muerte, como decía aquí. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí es donde uno empieza a hacerse las preguntas ontológicas, las que importan, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera. Y eso necesariamente implica la conciencia de la finitud. Es decir, es esta conciencia de la finitud de la que hablaba Quique, la que de alguna manera crea colectividad y por lo mismo crea tradiciones, crea costumbres, genera identidades, como lo que acaba de comentar Oscar también. ¿Por qué?
como dices, porque yo tenía esa tradición y venían las ofrendas y venían el altar y todo eso ya era identidad aún antes de que dentro de esos muertos pudiera caber alguno que te significara algo próximo, cercano o una ausencia real, ¿no? Porque eso es otra cosa, porque una cosa es reflexionar sobre la propia muerte, que cada quien la asumirá como quiera, y otra cosa es que se te van juntando los muertos, ¿no? Sí, exacto. Muertos cercanísimos, que son Sí. hasta parte, digamos, de tu esencia vital, y muertos lejanos, pero que sientes que te causa impacto, pues, ¿no? Que son las muertes de los personajes famosos, por ejemplo, ¿no? Que Sí. te causan un desasosiego colectivo, ¿no? Aunque nunca lo hayas visto en persona, ni supieras gran cosa. Vamos, Pedro Infante, por dar un ejemplo burdo, ¿no? John Lennon. Ese tipo de personajes o muertes así muy estruendosas, John Kennedy, no sé. Y otra cosa son las tuyas, o sea, te vas conformando como un mosaico acerca de la muerte, ¿no? Sí. También. Y, por ejemplo, pero no nada más la muerte implica o sea, el concepto de la muerte depende mucho de la tradición en que estás inmerso, ¿no? O sea, la tradición católica dice que nos morimos y si nos portamos bien, vamos al cielo. Bueno, se van al cielo gente como ustedes y los otros nos vamos al infierno. Que debe estar Cálmate, cálmate. con beatos y santas. Y ahora resulta, cabrón. ¿Por qué no te pones del otro lado donde tienes a San Judas y todos tus santos allá atrás, güey? No, yo aquí prefiero, como decía Mark Twain, que él escogería el cielo por el clima, pero el infierno por la compañía. Sí, está mal. Que por culpa de Dante Alighieri. Cualquiera se quiere ir al cielo, no mames, güey. Oye, que por culpa de Dante Alighieri está lleno de llamas y está horrible, ¿no? O sea, a ver. Pero imagínate qué de hueva va a estar el cielo con la gente que ahí está acá. No, no mames. Bueno, es que esa dicotomía es la que marca esto. Si hay un antes, un después, si hay el bueno y el malo, pero pues digo, la verdad es que si nos ponemos a pensar que el cielo y el infierno lo estás viviendo en esta vida, y luego si nos vamos a las tradiciones orientales y entonces hablamos de la conciencia de vida y en qué reencarnación estás, entonces la muerte tiene otro tratamiento. Digo, pero mira, nada más por la diversidad de maneras de verla, o sea, el católico te ofrece una vida extraterrestre, o sea, hay otra vida, de hecho estamos de paso. Extraterrestre. Pero en otro mundo, otra realidad. Sí, literalmente extraterrestre, no lo había visto así, cabrón. Están las religiones asiáticas que lo que ofrecen es que regresas, ¿no? Y según te portaste, vas limpiando los karmas. Ajá. Y la tradición de nosotros, bueno, la tradición mesoamericana, digamos, de aquí, implica que cuando te mueres, te mueres. O sea, ahí te ves. Y eso es una manera muy distinta de ver la vida, ¿no? El que moría aquí iba a distintos lugares según la forma en que había muerto, o sea, la circunstancia de su muerte. Claro. Si había muerto en una guerra, se iba a limpiar baños, cabrón. Acompañar al sol, o sea, era así. Si una mujer había muerto en un parto, se iba a acompañar al sol. Si a un güey le caía un rayo por estar jugando fútbol a deshoras mientras estaba lloviendo, también acompañar al sol. Ese se iba al paraíso de Tlaloc, que ese sí era, todo era bueno. Porque el sol ya estaba hasta el huevo, ¿no? Pero no había un infierno. O sea, no había un infierno, era simplemente otros destinos. Había un lugar que era el inframundo, que era el lugar de Mictlantecutli, donde estaba el Señor de la Muerte, y tenías que llegar a él y tenías que pasar una serie de peligros, unas montañas que se cerraban, unas lluvias de obsidiana y así. Y no existía soborno, ¿eh? Aclara eso, güey. No había sobornos en ese entonces. Sí, no, pero sí tenías que llevar una piedra de jade y tenía que acompañarte un xoloscuintle, ¿no? No un xoloscuintle. Era un perro, un perro bermejo, así como medio rojizo. Y te ayudaba a cruzar el río, ¿no? Pobre perro. Esa la tienen los griegos, ese del río. El río y la monedita, ¿no? Que había que ponerle para pagarle. Sí, nada más que en lugar de las monedas para Caronte, era la piedra de jade para
O sea que sí hay un peaje, ¿no? En Exacto, diferentes sí. Huevo, culturas. güey. En San Pedro, ¿tú crees que te deja entrar gratis, güey? No mames, güey, también te Pero cobra. acá vives angustiado de cómo te va a recibir San Pedro si te estás portando bien. Y Exacto. no puedes Sí. disfrutar la vida porque hay un código que alguien Exacto. que hay que cumplir y en otras no. En otras te portas como vas y la vida la disfrutas y te mueres. Eso. Hay que ver Al la final yo película. creo que debe. Del otro lado, ¿eh? Al final Pero pienso que fíjate debería que de hay ser una el cosa fin, ¿no? interesante, Quique, en las filosofías orientales que manejan la reencarnación, no es propiamente un castigo el tipo de reencarnación que tienes, sino como una oportunidad para hacer tus tareas pendientes, ¿no? Y entonces ahí recuerdo una cita de Campbell, este cuate que escribió El héroe de las mil máscaras, un libro que seguro lo conoces, Ujú. y que dice, ¿no? Que la gran diferencia entre esas filosofías orientales y las judeocristianas es que a la tradición judeocristiana y a las sociedades judeocristianas los mueve la culpa y a las sociedades orientales las mueve la vergüenza. Y eso se me hizo muy interesante, ¿no? Porque la culpa viene del Dios que te castiga por lo que hiciste mal, y en cambio la vergüenza proviene de tu introyección de los valores que no cumpliste y es una experiencia totalmente personal, no es externa, Es un ¿no? viaje interno. Exactamente. Entonces, es muy interesante esa similitud y al mismo tiempo diferencia. A ver, yo quiero aventar un comentario, ¿no? No sé qué piensen de esto. Yo tuve una experiencia muy cercana en enero que murió mi hermana. Mi sobrino es médico. No sé, lo conocerás muy cuando estuvimos comiendo y bla, bla, ¿no? El día que nos despedimos de mi hermana, porque ya se la llevaban para cremarla, mi sobrino se me acercó y me dijo, no mames, güey, acabo de ver a mi jefa. O sea, acabo de tener contacto con mi jefa, me acaba de decir bla, 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 ¿no? Esa es una percepción que tú te inventas o de dónde viene esa sensación, porque no es la primera vez que alguien me comenta eso, porque también hace poco murió la mujer de mi compadre y un poco me dijo lo mismo, y mi compadre es aséptico a cualquier cosa, cabrón, es psicólogo y está, en fin, ¿no? A ver, aclaración. Oscar le está preguntando a Moy si existen los fantasmas. Vamos a escuchar la declaración del No, no, doctor no, no es Moisés que existen los Casarrubias. fantasmas, es que es esa percepción, a ver, vamos a ver, ¿qué es esa percepción? Si es que es real, yo jamás, o sea, yo no lo he sentido jamás, pero he tenido comentarios de gente como mi sobrino, X, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en todas las culturas también hay toda una concepción de tu esencia animada, no corpórea, ¿no? Yo llámalo fantasma, espíritu, alma, como sea, ¿no? Uh-huh. Incluso los mismos mexicas tenían palabras que definían algo parecido a toda esta diversidad de conceptos que nosotros a veces mencionamos indistintamente. Pero esto son experiencias metafísicas, o sea, no tienen una explicación científica, ¿no? Hay, por supuesto, interpretaciones para los que creen en el animismo, de alguna manera, de cualquiera que sea la afiliación animista que esto se refiera, y hay supuestas explicaciones científicas que lo ven como todo un proceso más allá de la conciencia, donde se vinculan necesidades afectivas, traumas, culpas y demás situaciones que te hacen tener experiencias vívidas que tú, pues, las puedes llevar al plano de la conciencia, aunque no sean necesariamente reales. Pero Entonces, esto no puede ser parte, perdón, esto no puede ser parte como lo que hablábamos hace un momento de lo que tú vas entendiendo como la muerte cuando eres pequeño y que se te queda por ahí y que de repente en algún momento de shock, por decir algo, como sucedió con mi sobrino, puede aparecer esa especie de grabación que traes de cuando eres pequeño y crecen los fantasmas o yo qué sé, ese tipo de cosas y la relación que tiene con la muerte. Pues, No yo sé creo si que sería la pregunta, cabrón. Eso sí, definitivamente, a quien quiera que le ocurre es porque tiene una construcción conceptual alrededor de eso. Si no, no podría elaborarla. Si no, no puede ser. No podría elaborarla de esa manera. Sí. Esa es la pregunta. Así es. ¿Qué? ¿Qué dices, cabrón?
¿Qué? Hoy es mi héroe. ¿Por qué? Es, güey. No, sí, por eso le decimos eminencia, si lo dije desde el principio, cabrón. Claro, claro, sí, es así, o sea, no hay pruebas de que eso suceda y eso sí, pero sí hay explicaciones como las que está dando Moy, ¿no? Es que fíjate, esas explicaciones son desde un doctor, y no cualquier doctor, sino su eminencia. Pero tú, Quique, que eres arqueólogo, e historiador, el concepto de la muerte como tal, manejado en diferentes culturas y expresiones, etcétera, ¿tú crees que haya un denominador de que la gente de manera social, ya yendo hacia tu lado antropológico, hay una conciencia colectiva de la muerte que permite que la gente diga, no, es que sí va a venir, te lo juro que si pones aquí el pan y su tequila va a venir esta noche y se lo va a tomar, ¿no? Y un niño faraón, decían, pues, oye, bienvenido, ya eres faraón, te estamos empezando a construir tu tumba, cabrón, pobre niño, cabrón, todavía apenas está empezando a jugar y ya le están construyendo la tumba al faraoncito, ¿no? O sea, esa relación antropológica con la muerte, que obviamente en México se ve el 1 y 2 de noviembre, nuevamente traído de España. ¿Cómo tú has visto en lo que has investigado que existe esta concepción de la muerte social, y si ha cambiado en los años, hoy en día, en pleno siglo XIX, como diría el Gutiérrez, en pleno siglo XXI, ¿cómo se trata hoy en día la muerte, por ejemplo, en México o en otros países donde ya estamos involucrados e influenciados también por otras culturas como la oriental, como la historia, etcétera? ¿Cómo se vive la muerte? ¿Cómo has visto tú que a través de los años se ha ido manejando? Esa es una pregunta que merece un chingo de libros para responder. No, y además que le cagues las tradiciones como viniste a San Miguel aquí a cagar las tradiciones, cabrón. Mira, lo cierto es que la muerte es un asunto universal. O sea, es la única certeza que tenemos los seres humanos, que hay muerte. O sea, la única es que hay muerte. Y eso lo compartimos todos, y la manera de lidiar con esa certeza son todas estas construcciones sociales de las que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Los egipcios tenían una manera específica de lidiar con la muerte, que era pensar que había un más allá y que incluso ibas a necesitar las posesiones materiales y tu cuerpo para estar en el más allá. De ahí que momificaban y hacían esos grandes monumentos y colocaban esas ofrendas tan extraordinarias, ¿no? Eso lo hace prácticamente cualquiera, ¿no? El cristianismo tiene también eso, o sea, hay un más allá que implica una serie de ritos, o sea, los católicos ayudamos al muerto a irse, por eso se le hacen misas, se le hace el novenario, se le dedican oraciones específicas, se le prenden veladoras para alumbrarle el camino. ¿Cómo se llaman las señoras que se les contrata para que lloren? Lloronas. Plañideras. Las plañideras. Y lloran, ¿no? O sea, sí es una constante, pues, o sea, el ser humano, no importa la cultura en la que esté, la cultura específica, hay cosas constantes, y nada más constante es que la muerte y la producción de alimentos, porque a todos se acostumbra uno menos a no comer, y a todos nos llega algo que es la muerte, ¿no? Todo eso es universal, así, por donde lo quieras ver. Las diferencias es como lidias con cada uno, que es lo interesante de las tradiciones. Entonces, unos entierran a los muertos de una manera, otros de otra, unos los celebran, otros simple y sencillamente no los pelan, otros ocupan la muerte para echar relajo, que es el Halloween, por ejemplo. O sea, los gringos en realidad no es que se aterroricen de que llegue el día del Halloween, sino que disfrutan haciendo creer que espantan a los demás, por ejemplo, ¿no? En esencia es eso al final, ¿no? Y las tradiciones de que habla Oscar, que sí, o sea, hay que echarlas a perder. O sea, nosotros los mexicanos somos muy orgullosos de que no le tenemos miedo a la muerte, de que celebramos a los muertos, de que hacemos fiesta el Día de Muertos y todo eso, pero eso, y decimos que es nuestra herencia, que es lo que nos distingue a México, porque es parte de la herencia prehispánica y eso. Y pues no es cierto. Son tradiciones que vienen de otro lado que modificamos acá. La mierda.
buen Ya ejemplo de, saben, ¿eh? Ya saben, cabrón. un buen ejemplo de que las tradiciones surgen así de la nada y a veces por las cosas hasta absurdas es, ahora en la Ciudad de México tiene unos 10 años, no sé cuántos, que se hace un gran desfile del Día de Muertos. Ajá. Carros alegóricos y se disfrazan y todo. Y ya mucha gente dice, no, es que eso siempre ha existido. Eso no existía. Eso se filmó aquí una película de James Bond, que porque al güey, al productor se le hizo chistoso, como los mexicanos adoramos la muerte, simular un desfile antes de que James Bond empiece a hacer su desmadre aquí y a perseguir unos rusos. E hizo el desfile y a alguien en el gobierno de la Ciudad de México se le hizo que eso estaba padre y lo replicó al año siguiente y ahora ya es una tradición, por ejemplo. O sea, ya es el desfile de James Bond. Sí. Al rato nadie se va a Hay acordar hay güeyes que en lugar de ir de calaveras van de James Bond. y se disfrazan del chavo. A mí me tocó una fiesta de muertos en Colombia donde iban disfrazados del Chavo del Ocho y era una fiesta de muertos. O sea, ¿eso qué tenía que ver? Que en paz Pues descanse. porque era mexicano, ¿no? Y se ha Y globalizado. porque ya la palmó, cabrón. Porque La fiesta acá, de muertos en acá México. la muerte nos pela los dientes y eso no es cierto. O sea, un profesor mío dice, sí, pues todas esas cosas de que la muerte no le tenemos miedo y eso, pero es la muerte de los demás, no es la de uno. Por ejemplo, ahora los que andan pidiendo que España pida perdón, dicen que los que se iban al sacrificio aquí en México iban muy gustosos, ¿no? Al sacrificio humano. Pues no, hasta No. les daban cosas Peyote. para calmarlos, les daban hongos y eso, bebidas para que estuvieran tranquilos. Porque, pues, ir a ofrendar la vida No le va a pasar nada, mijo. Esté tranquilo. Y entonces, no, Y la Cheyenne, pa, tómala, cabrón. ¿Querías la Cheyenne, hijo? son miles de muertes, que hablamos que hablamos de miles de muertos al mes en México, que nos hemos acostumbrado a eso, eso está muy mal. Sí, eso Olvidamos está cabrón. que una muerte es mucho, güey, porque esa muerte puede ser la tuya. Claro. Bueno. Hay que perder de vista. Yo creo que esa banalización de la muerte en nuestra cultura y en otras, Otra. como mencionabas del Halloween, es una especie de conjuro, ¿no? Una manera de domesticarla y de poder convivir con ella, porque finalmente convivimos con ella todo el tiempo que vivimos. Y dentro de las cosas que estuve revisando para la reunión de hoy, estuve revisando la declaratoria que hizo Conaculta respecto de la declaratoria de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, las festividades de muertos en México. Y es muy complicado porque finalmente la declaratoria se obtiene sobre todo fundamentando en los ritos prehispánicos que en cierta manera en comunidades indígenas de alguna manera u otra persisten, pero en la misma declaratoria queda claro que todos esos ritos, aún de las 40 culturas indígenas que fueron sometidas ahí en la declaratoria, pues ya no son indígenas puras, ya ni siquiera son estrictamente prehispánicas, ya están permeadas por toda una serie de simbiosis que se fueron dando a lo largo del tiempo, también con la tradición judeocristiana, particularmente la católica, y se fueron mezclando a lo largo del tiempo de manera que lo que sea que estamos rescatando como patrimonio de la humanidad en cuanto a las festividades de muertos mexicanas, pues ya es un mestizaje, ¿no? Y que además de otra manera no hubieran podido subsistir el paso del tiempo, porque las tradiciones o son vivas o no son, ¿no? Decía por ahí el poeta que para mantener el fuego hay que remover las cenizas, ¿no? Las tradiciones son dinámicas. Exactamente, y se van construyendo día con día. Puede que hayan surgido de un culto, pero se mantienen en lo social, en el plano de lo social, mediante los ritos, y los ritos en todo caso confirman el culto, pero a veces incluso lo traspasan o lo trasvasan, ¿no? Mira, las tradiciones indígenas son una, Uh-huh. tradiciones indígenas propiamente, como las de los purépechas de la isla de Pascua. Uh-huh. Tienen sus elementos católicos, pero tienen buena parte de que corresponden a la visión de purépecha. Esas son unas, las tradiciones mexicanas son otras. Claro. Incluyen elementos como la película de James Bond, como en los 30 filmando que viva México y haciéndosele chistoso, poner a unos güeyes con máscaras de calavera a bailar, y de ahí viene eso, ¿eh? Y las Sí, de que viva México, ¿no? Exacto, de que viva México. Y el pan de muerto viene de Italia.
No, sí, o sea, y así, o sea, así hay una tradición de muertos mexicana, pero está hecha de esa suma de cosas. Sí, Y hay exacto. una tradición indígena que lo que la distingue es que conserva buena parte, o en parte, tradiciones prehispánicas, pero la tradición prehispánica está desaparecida. Nada más desde el momento que para ellos no había, como decíamos hace rato, no había que te vas al cielo o al infierno según te portaste, o sea, ni nada de que vas a tener una vida eterna, o sea, ahí pasaban 4 o 7 años, no me acuerdo cuántos, desde que morías, tu esencia, el alma o el espíritu, como le quieran decir, se iba diluyendo poco a poco y hasta desaparecer. O sea, estando en el Mictlán, era una energía que se iba perdiendo. O sea, son con maneras distintas de ver la vida. En todo caso, si hubiera una tradición mexicana, es que te mueres y bye, ¿no? Sí. Eso lo usaron en Pixar para la película de Coco. ¿Tú crees No, que es que en Pixar está. Bueno, en Pixar tiene esa idea, fíjate. sí, cuando ya no te como no lo van a recuerdan? ver, Ajá, está perdiendo la energía y va a terminar desapareciendo. exacto. Sí. Exactamente, sí. Es una buena película, ¿eh? Es una buena investigación. Sí, está buena. Y sí retoma elementos más o menos válidos de tradiciones reales, ¿no? Pero de una manera u otra también algo que es importante comentar es que muchas tradiciones paganas y también las tradiciones mesoamericanas que tenían que ver con la muerte de los niños y la muerte de los adultos y las ofrendas y un poco de compartir el maíz, era más un homenaje al concepto de antepasado que realmente, y un agradecimiento al antepasado, que realmente un posible retorno de los muertos, tal como ahora se ha planteado en diferentes reinterpretaciones de esos ritos, ¿no? Y por eso tampoco era casual que esos ritos coincidían con el fin de las cosechas, con el periodo de abundancia para la festividad y con el agradecimiento finalmente del aprendizaje transgeneracional del cultivo y de los alimentos y de todo lo que tú ya mencionabas antes. Incluso los ritos celtas coincidían con las mismas fechas y por ahí algunos papas tuvieron la inteligencia de hacer coincidir esas fechas de celebraciones paganas en relación a el fin de la cosecha, que en el hemisferio norte siempre son finales de octubre y principios de noviembre, con los ritos de todos los santos y de los fieles difuntos de la Iglesia Católica. Fue una manera de aprovecharse de esas herencias culturales para evangelizar, tanto aquí como allá. Muy Juay de Rito. Juay de Rito, exacto. Y por ejemplo, el concepto de la muerte que lo vemos, se ve en nuestra sociedad, se ve como algo terrible, como malo, como catastrófico, digamos, tiene una fuerte influencia en las epidemias de peste de medioevo, que hay, porque una cosa es que llegue la muerte de manera natural, que la esperas, y otra que sea de improviso, ¿no? No hay nada peor que la muerte de un niño, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que se muera un anciano, que sabes que ya vivió, que tuvo su transcurso vital, que a lo mejor hasta está satisfecho ya y la espera, a que se muera de repente un niño, ¿no? Pues, son eventos distintos, ¿no? Entonces, o sea, la muerte acepta muchas lecturas, pues, y de ahí que sea fuente, pues, para mí, en la medida que muerte es vida y vida es muerte, es la razón principal de toda la creación artística. Claro. Y por ahí incluso en la historia de la medicina se ha discutido mucho todo este aspecto de que también junto con los alimentos y la certeza de la muerte hubo la lucha contra la muerte. La medicina, de hecho, tiene que ver con esa tradición de las sociedades y de las primeras comunidades. El ejemplo que tú dabas ahorita, ¿no? Del famoso fémur de Margaret Mead y de la posibilidad de sobrevivir gracias al cuidado gregario de los grupos humanos, también era asumir los ritos funerarios como entender esa derrota, pues, ¿no? Asumirla, aceptarla, pero no dejarla ahí. O sea, había que luchar, si ya no en este mundo, sí en el próximo, contra la muerte, ¿no? Sí. ¿Y dónde ponen a la Santa Muerte? Porque es que es todo otro bueno, tema, es ¿no? que ahí hay todo un rollo, pero había un rito cristiano de la buena muerte. Y de hecho era un rito católico también, por ahí muy vigente en los primeros 1000 años del cristianismo,
y hay por ahí quien dice que parte de estos ritos tienen que ver o se relacionan con eso. Oye, yo tengo una pregunta para aquí, que ya esta sí es directa, porque tengo una duda y de la duda surge otra pregunta, cabrón. Eh, ¿La tumba de Pacal es la única tumba que existe en las culturas mesoamericanas, cabrón, como tal? ¿Cuál es la tumba de Pacal? Es una tumba que está en Palenque, donde por cierto vive uno que nos acaba de dejar. Ajá. Oh, no, De dejar en el gobierno, no seas cabrón. No, sí, sigue, sí. Pero ese es otro. Es otro tema. Sí. Para No, que vean que hay vida no, después de la muerte, política también. También. Y que descanse allá, que descanse ¿Ya ven bien. que sí, cabrones? Bueno, a ver, explícame, güey. no es la única tumba que hay un montón de tumbas de ese vuelo. O sea, hay O sea mismo, o sea que en estas culturas también se hacían tumbas para los reyes. sí, es lo que les decía hace rato, que en la muerte también se expresan las diferencias de la vida, ¿no? O sea, Ya. los En reyes... el mismo Palenque está la tumba de la Reina Roja, ¿no? Que Ya creo que es la exacto. madre de Pacal, ¿no? Y hay un montón de tumbas en Palenque, o sea, esas son las más suntuosas, o sea, lo que expresan ahí lo que hacen es ostentar el poder que tenían, ¿no? Ya. La sociedad que tenían. De hecho, a los arqueólogos nos sirven mucho los entierros, las tumbas, porque ahí se ve la actividad a que se dedicaba el muerto, qué tantos bienes tenía, su posición política, su importancia en la sociedad, o sea, se ven un montón de cosas. Es como el libro principal de la arqueología, las tumbas, ¿no? Los entierros, no nada más las tumbas así, que Pacal es una cosa única, porque está dentro de una pirámide, la pirámide se hizo para poner su tumba. Eso sí no es muy frecuente. Esa era la pregunta, entonces me equivoqué en la pregunta. O sea, ¿cuántas tumbas están hechas, cubiertas por una pirámide? O sea, ¿cuántas, más bien, eso? Bueno, la más famosa es Pacal y la Reina Roja que mencionaba Moy, que es el templo de al lado, pero en el área maya se han encontrado, no sé, unas 6 o 7 de ese vuelo. Órale. En Sibanché, o sea, sí hay tumbas así, ¿no? Órale. O sea que hay de muertes a muertes. Hay de muertes a muertes. Y de muertos a muertos también, cabrón. Pero Exacto. esa diferencia, perdón, Quique, esa diferencia la hacen los vivos. Claro. Ya que están diciendo eso, yo quiero ya desviar la conversación de la filosofía a lo bueno, que es lo que estamos aquí para decirle a la gente, pues, le hace esto, escuchen esto, ¿no? Ajá. Sí. Claro. ¿Por qué no hablamos del muerto vivo? Porque un tema también es que te mueres, pero no te mueres, ¿no? O sea, que es la aspiración de todos. Y a mí luego siempre me viene a la cabeza la canción de el muerto vivo, que no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: oiga, se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. No hay fallo más parrandero. Vamos a empezar por ahí. Entonces, esa es una canción, tiene mucho sentido, es una verdadera historia, está bien construida la historia y todo, y es muy divertida, pero tiene un montón de implicaciones, tantas que ustedes saben que Serrat y Sabina hicieron una gira juntos, hicieron unos discos juntos, donde cantaban las canciones de uno y el otro, y la única canción que no es de ellos, que cantan en cada concierto y que está incluida en los discos, es El Muerto Vivo. Ajá. Entonces, nada más para que vean, ¿no? Y bueno, pues en la música, hay en el cine también el hecho, se muere y no se muere, ¿no? Hace poco estaba en una junta en una reunión con unos compañeros y un historiador contaba de Andrés Enestrosa, el escritor oaxaqueño, que estaba en Oaxaca en una gira de Ramos Millán, que era un ministro de aquel entonces de Agricultura, y estaban haciendo campaña política y se iban a regresar de Oaxaca a México en avión, pero a él le daba miedo los aviones, entonces estuvo haciéndose el tonto y dejando pasar a la gente para no regresar. Se iba en la comitiva oficial y tuvo la suerte que una señora se había quedado sin boleto y le dio su boleto para que se subiera al avión,
y él se regresó en camión. Ese avión se cayó, murió Ramos Millán y la chorreada, Blanca Estela Pavón. Es el accidente en que muere. O sea, Ramos Millán se regresó en camión. O se regresó en avión. En avión. En avión, y ahí murió. Y ahí murió. Y ahí murió también la chorreada, la de Nosotros los Pobres. De Blanca Estela Pavón. Pero él se regresó en camión, pero entonces no había celular ni nada. O sea, pensaba que la había palmado el güey. Y llegó a su casa y entró y estaba el ataúd ahí sin su cuerpo, ¿no? Nos habían echado. O sea, pero entonces, es decir, no murió. En Estroza se encontró con su ataúd y empezó a preguntar, porque lo estaban velando en su casa. Y que quién era el muerto, pues el muerto era él, lo que pasa es que... No manches. Y andaba por ahí hay una película de Cantinflas que algo así parecido, ¿no, cabrón? O sea, es que hay varias, o sea, si nos ponemos a buscar, hay varias donde... Hay una reciente con Omar Chaparro, que creo que ya alguna vez la mencioné, que es mala, que le regresa el espíritu de Pedro Infante. Y se posesiona de él, ¿no? Y ahora Rubén Albarrán, de Café Tacuba, tiene una también bastante malita, que reencarna en él el espíritu de Pérez Prado, ¿no? Porque no mames, no te jode, cabrón. Que viene a resolver, ¿no? O sea que si te pareces a algún artista, te pueden hacer la película de este cabrón. Sí, o un artista que alguien quiere promover, se aprovechan de la fama del anterior, ¿no? Y es un tema recurrente, o sea, ¿cómo habría sido, si yo me muero, cómo sería la vida sin mí, ¿no? Es una gran preocupación, yo creo que de todos. No, bueno. Y hay una novela muy divertida de José Agustín que se llama Vida con mi viuda. Y la canción de Serrat de Si la muerte pisa mi huerto. Ándale. También, ¿no? También. En Vida con mi viuda, él se muere alguien que se parece a él. Y este güey siempre había tenido llevaba un matrimonio muy feliz, según esto y todo, pero siempre tenía la duda de si su mujer lo quería o no. No les voy a echar a perder la novela. Pero el caso es que aprovecha que se muere un muerto muy parecido a él, como dice también la canción del muerto vivo, y lo entrega para que le hagan el funeral y todo pensando que es él, y el güey se disfraza y anda viendo todas las reacciones de la gente de cómo se murió, ¿no? Y la vida termina andando con su mejor amigo, por ejemplo. El güey le cagaba, ¿no? Un gordo. Y así hay varias, pues, ¿no? Entonces, ustedes cuáles conocen, por ejemplo, ¿no? Yo la que no puedo dejar de recomendar es La muerte de un burócrata de Tomás Gutiérrez Alea. Bien. Donde la familia, para poder enterrar al burócrata, pasa unas que el señor K de Kafka me cree que pasó un día de campo, comparado con lo que pasa esta familia. Es sensacional, es un humor negro divertidísimo, es imperdible la película. Algo parecido quisieron hacer con esta otra película de Morirse está en hebreo, que no me parece tan lograda, pero que sí muestra algo muy interesante, que es el sincretismo que tiene la comunidad judía en sus ritos religiosos y en los mariachis que terminan en el velorio, que esa es la parte más simpática, ¿no? Porque finalmente pues todo mundo en esos momentos termina comiendo tacos no kosher, ¿no? Que es genial. Y yo recomendaría mucho también un cuento de Jorge Luis Borges, que es El Inmortal, porque ese sí es una reflexión súper interesante y súper lograda sobre el respecto de que lo que le da sentido a la vida es que es efímera, ¿no? Yo creo que pocos textos tan logrados como... Y bueno, ya mencionaron algunos otros dentro del soundtrack musical de la muerte. A ver, yo le... Perdón. No, sí, dale. Una cita con el diablo de Cantinflas es divertidísima. Esa creo que es la de la pinche tumba. O sea, esa es una maravilla, cómo llega con San Pedro y después dice, no, pues ya después de ver el telescopio se está poniendo más divertido abajo. Y ese encuentro con Andrés Soler de Cantinflas es apoteótico, es buenísimo. Y que Andrés Soler es el diablo, ¿no? Sí. Y al final dice, hazte por un lado porque me vas a dar una cornada. Sí. Que Andrés Soler en el Ceniciento es el padrino de Tintán, que se muere y regresa a ayudarlo. Sí, cierto también, güey. Y, bueno, ¿y qué tal Mecánica Nacional, cabrón? Que llevan a la abuelita muerta ahí en el coche de regreso, cabrón. A Sara García. Y se encuentran un pinche traficagadal y la chica.
La lleva sentadita. Y allá amarrada para que no se caiga, porque van repedos todos en el coche, cabrón. Y le tienen que poner una mascada para sujetarle la quijada porque se le iba para abajo. Sí. Bueno, y otro muerto vivo sensacional es el Gran Calavera, ¿no? Cuando finge la muerte, igual Soler, ¿no? Y es maravilloso también. Bueno, y seguro alguien que nos está escuchando dijeron, es que no mencionaron Meet Joe Black, ¿no? Que también es una película buena, ¿no? Con Anthony Hopkins y... Es buena. Sí, y Brad Pitt. Pero en fin, hay y Sexto Sentido y The Others también, que es una película buenísima, ¿no? Séptimo sello, que es la clásica. El Séptimo Sello de Bergman. Exacto. O Las Alas del Deseo de Wenders. Si entramos a las recomendaciones, yo les recomiendo un libro de Rosa Montero que me gustó mucho, que se llama La ridícula idea de no volverte a ver. De no volver a verte, perdón. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Este libro de Sex Barral es buenísimo. Ella sufre la pérdida de su pareja y la editora le dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas una biografía de Marie Curie. Y para ella fue una catarsis completamente y sublimar lo que fue para ella la pérdida de su pareja. Léanlo, es un libro súper recomendable. La ridícula idea de no volver a verte. Bueno, yo quiero recomendarles Pedro Páramo, definitivamente para mí, por eso arranquemos este programa con la cita de Pedro Páramo, hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo en algunas tradiciones se ve la muerte, y a mí Pedro Páramo me parece una gran novela para eso. Y también esta de La Casa de los Espíritus, hablando de cuando regresan los muertos o se quedan por ahí, bla, bla, Isabel Allende. De todo esto vamos a poner los links al final del programa, de las recomendaciones que se están haciendo, para que no se las pierdan. Si quieren ver las películas de Cantinflas de las cuales estamos hablando, si quieren escuchar las canciones de las cuales estamos hablando, también vamos a... Haremos una lista de Spotify porque ahorita les digo todas las canciones que se me ocurrieron. Vamos a tener una lista de Spotify que se va a estar publicando ahí también en el canal donde estemos saliendo en ese momento, en la red social correspondiente. Miren, nos queda poco tiempo, chicos, porque ya nos estamos colgando. Entonces, bueno, yo tenía una recomendación que... No, ¿qué? Ya vamos todos. Orden, cabrón. A ver. ¿Qué decías, Moy, perdón? No, que tenía una recomendación que es el poema Muerte sin fin de José Gorostiza, que es de lo mejor que se ha escrito sobre la muerte, junto con algunos otros poemas de todo el mundo conocidos como los de Jaime Sabines. Es muy recomendable, es un poema largo, pero ha sido súper estudiado y es muy, muy interesante. Yo había pretendido leer un fragmento, pero creo que ya se nos vino el tiempo encima. Entonces, José Gorostiza, Muerte sin fin. Yo ya les dije lo que les recomiendo, nada más no quiero que se me quede... cerró sus ojitos Cleto. Cleto el fufú y sus ojitos cerró. Sí. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Vaya, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor. De un coraje se le enfrió que poco aguante. Los sacaron con los tenis adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz ya que se muera, y hoy que ya está en el feliz, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interior: ya pasa la voz.